Las opiniones emitidas en este espacio fueron de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estándar Radio no se hace responsable de las opiniones emitidas en este espacio. En el área de terapia física contamos con los servicios de terapia y rehabilitación en general, con todos los equipos modernos y especializados en el área de rehabilitación. Realizamos terapia física, terapia ocupacional, terapia para problemas cervicales, hernias discales, pacientes de condiciones neurológicas y pacientes con postquirúrgicos de ortopedia y cirugía de columna. En el área de imágenes médicas contamos con nuestros modernos equipos de rayos X con la más alta tecnología y revelado digital, los cuales podemos reportar imagen a la brevedad posible, ya sea en modo impreso o digital. Realizamos estudios de mapa Holter, ecocardiograma, sonografía en general, tanto abdominal como sonografía mamaria, sonografía pélvica, transvaginal y sonografía músculo-esquelética. Contamos con nuestro nuevo y moderno laboratorio clínico donde se puede realizar cualquier tipo de estudios de laboratorio analítica en sentido general, desde hemograma hasta pruebas especiales. Les recordamos que trabajamos con el seguro SENASA para su terapia física y para las imágenes médicas. Recuerda que la fuerza es la unión, que nosotros somos ejemplos de superación. Desde su programa El Ortopedista en su Hogar. En el día de hoy estamos muy contentos, nos encontramos regocijados porque contamos con la presencia de nuestro primer invitado en el programa, en su programa El Ortopedista en su Hogar. En el día de hoy vamos a hablar de cardiología. Nos honra contar con la presencia del doctor Atahualpa Duarte, que es cardiólogo, ¿verdad, doctor? Así es. Sí, vamos a realizar un programa de unos cuantos minutos conversando aquí con el doctor Duarte del tema de cardiología, pero no sin antes hacer una pequeña semblanza sobre el efeméride del día de hoy, como siempre hacemos. Hoy es 8 de mayo del 2019, es el Día Internacional de la Cruz Roja Dominicana,
y queremos recordar y queremos también, vamos a decir así, dar las gracias y que esta institución, la Cruz Roja Internacional, contamos con su servicio aquí en nuestro país y una institución sin fines de lucro que brinda un gran servicio al pueblo dominicano. Pues nada, sin más, vamos a presentar al doctor. El doctor Duarte, Atahualpa Duarte, es cardiólogo, egresado de la residencia de medicina interna del Hospital Luis Eduardo Aybar, y también tiene un fellow, un posgrado también en cardiología, egresado del Instituto Dominicano de Cardiología, y con un fellow en ecocardiografía. O sea que el doctor es especialista en estudios de ecocardiografía. Así es. Bien, el doctor también trabaja o se desenvuelve como subencargado del área de pre y postquirúrgico en el mismo Instituto Dominicano de Cardiología, de donde fue egresado. O sea, usted es una de esas gente que luego de pasar su día como residente, especialista, logró contar con el apoyo de la institución para quedarse prestando los servicios allá, ¿verdad, doctor? Así es. Bien, entonces, nada, el doctor también trabaja, como lo hemos mencionado aquí en este programa, generalmente siempre lo mencionamos, en CTIN. Un placer. Sí, como encargado de la unidad cardiovascular allá en CTIN, donde cualquier tipo de chequeo, evaluación cardiovascular, chequeo general, todos sabemos que los problemas cardiovasculares están a la orden del día, y los municipios y las personas de Pedro Brán y zonas aledañas pueden contar en CTIN con un prestigioso cardiólogo que le puede realizar su chequeo cardiovascular, chequear su presión arterial y demás. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante con el doctor Duarte, y es sobre la cirugía cardíaca. Básicamente, el tema va relacionado con la preparación del paciente que se va a realizar una cirugía cardíaca. Así es. Bien, entonces queremos que el doctor nos diga primero qué es eso, doctor, de cirugía cardíaca, porque en nuestro país todos pensamos que el que le abrieron el pecho y lo operaron del corazón, o el que le hicieron una cirugía del cráneo, de la cabeza, son cirugías grandes y muy riesgosas. Pero ya usted nos dirá en qué consiste eso. Este tema, a la hora del mediodía. Mucho tema, sí. Mucho temor. Donde la mayoría de los dominicanos a esta hora están almorzando. Exacto. Bueno, es un placer, muchas gracias por invitarme a tu programa, realmente un programa bastante escuchado a nivel de la población nacional, y para mí es un honor. Sí. La cirugía cardíaca es un procedimiento quirúrgico, cuyo fin es corregir un problema cardíaco donde los demás tratamientos médicos y o procedimientos han fracasado. O sea, doctor, usted quiere dejar dicho que cuando ya el tratamiento convencional, con medicamentos, con, vamos a decir, farmacológicamente hablando, ha fracasado, el paciente se somete a una cirugía cardíaca. Ok, o sea, una cirugía del corazón. Del corazón. Existen patologías claramente establecidas en la cual ya el médico calificado sabe cuál va para cirugía y cuál lleva tratamiento médico. Ok, bien. Entonces, doctor, para que nuestro público tenga un mejor entendimiento y comprensión de lo que se refiere a la cirugía cardíaca, ¿cuáles son las cirugías que necesitan realizarse un paciente cuando se habla de patología del corazón? La cirugía cardíaca en nuestro país y a nivel mundial justamente ha evolucionado a través de los años. Inclusive, en cuanto a la incidencia del tipo de cirugía, varía si el país es subdesarrollado o desarrollado. A nivel local, es decir, en nuestro país, generalmente los dos tipos de cirugía, o los tres tipos de cirugía,
que con mayor frecuencia se están realizando son las cirugías de revascularización coronaria, que cuando una arteria está tapada por arteriosclerosis, es decir, cuando hay placa de colesterol. El otro tipo de cirugía que se realiza con mucha frecuencia son las cirugías valvulares. Y quiero mencionar las cirugías valvulares porque a nivel de los países desarrollados, el tipo de cirugía valvular que se produce con mayor frecuencia justamente es la estenosis aórtica. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad que se produce en los envejecientes. En nuestro país, debido a una incidencia muy alta de fiebre reumática, lamentablemente este problema en los países desarrollados justamente está resuelto. Es muy difícil encontrar un paciente en los Estados Unidos o otro país desarrollado fiebre reumática, pero en nuestro país todavía existe esos nichos de fiebre reumática y en los centros quirúrgicos se opera mucha valvulopatía de origen reumático. Ok, para que comprendan nuestros televidentes y oyentes, eso de fiebre reumática, vamos a ver, explíquelo usted mismo, doctor, en palabras llanas, porque nosotros nos caracterizamos aquí en el programa de salud, el ortopedista en su hogar, por traducirle al público los temas, le ayudamos a definir las cosas con palabras llanas para que el que nos está viendo y nos está escuchando entienda qué es eso de fiebre reumática. Es una muy buena pregunta, sobre todo para la población general, y que es algo que se puede prevenir. La fiebre reumática es una enfermedad en la cual inicia en la garganta. Es decir, una infección en la garganta a través de un microorganismo que la produce, que entonces produce unos anticuerpos que llegan directamente al corazón y ahí comienza el proceso de daño a nivel de la válvula. Por eso es importante que se detecte la faringoamigdalitis, es decir, las infecciones en la garganta, porque es la causa de que un paciente pueda desarrollar una valvulopatía de origen reumático. Entonces, la población debe de entender, sobre todo a nivel infantil, a nivel de los niños, que esa faringoamigdalitis debe de resolverse. Hay tratamiento específico para la faringoamigdalitis y es lo más importante, prevenir. Es una enfermedad que se previene. Entonces usted quiere decir, doctor, que en nuestro país algo tan frecuente y que el pueblo lo conoce y que a diario nuestras madres están llevando esos niños con la garganta inflamada y se usa el término común, no, tiene una amigdalitis, tiene placa. Con el paso de los años y el no tratar este problema que es tan común, termina produciendo como consecuencia una valvulopatía de origen reumático y que posteriormente entonces lleva al paciente a tener que realizarse una cirugía cardíaca. Sí, de reemplazo valvular, justamente eso es lo que sucede. Algo tan inocente, por decirlo así, una faringoamigdalitis es una infección en la garganta, es muy fácil de resolver. Existen unos antibióticos bien establecidos, como la penicilina benzatínica, que es solamente que inyectar al paciente. Claro. Entonces, es una enfermedad que se puede prevenir. Estoy hablando que en los países desarrollados eso no es un problema. Ya dejó de ser un problema de salud pública. En los países desarrollados, sin embargo, en los países subdesarrollados como el nuestro, todavía sigue siendo un problema. Wow. En resumen, hay que tratar estas enfermedades, sobre todo la faringoamigdalitis o la infección de la garganta, para que esto no suceda. Yeah. Ok, no, pero mire, usted ha mencionado algo que realmente es un aporte que no tiene unos resultados, vamos a decir, incalculables, si la población que nos está viendo se da cuenta que previniendo una faringoamigdalitis en la niñez, en la adolescencia y tratándola profilácticamente en algunos casos, no estamos evitando un problema en el corazón. Así es. Es una enfermedad que se previene. Solamente se detecta la faringoamigdalitis y tratarla. Y el paciente no desarrolla esta enfermedad. Usted sabe, doctor, que en el área nuestra de ortopedia
También tenemos problemas con las faringoamigdalitis desde el punto de vista reumático, porque de la misma forma como ese estreptococo beta-hemolítico del grupo A, esos anticuerpos que se depositan en los bordes de las válvulas, también se depositan en las articulaciones. Sí, inclusive la fiebre reumática, cuando se desarrolla, comienza justamente con la fiebre y hay una artritis migratoria. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, al ortopedista, sí, que en muchos casos los pacientes presentan artralgia, dolores múltiples en las articulaciones, y entonces nos llega el paciente con estos dolores articulares y secundariamente le detectamos que es por una secundario a una faringoamigdalitis y la tratamos. Pero también los nefrólogos, doctor, ¿verdad? Sí, porque esos anticuerpos y esa sustancia también se depositan en los glomérulos. En los nefrólogos, el más frecuente, sobre todo a nivel de la piel, es decir, esas lesiones de la piel que son producidas, justamente que más se asocia. Eso es como lo de nefritis, son las lesiones de la piel. Ok, bien. Pues entonces, avanzando con el tema, estamos conversando con el doctor Atahualpa Duarte, cardiólogo ecocardiografista del Centro Terapéutico de Imágenes Médicas CTI. Lo pueden contactar allá en el número 809-559-8416, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Continuando con el tema de preparación de pacientes para cirugía cardíaca, vamos a hacerle otra pregunta al doctor. Entonces ya sabemos a cuáles pacientes que le vamos a realizar una eventual cirugía cardíaca. Usted mencionó los pacientes de coronaria, que tienen problemas de obstrucción de las coronarias, algo tan frecuente y que está produciendo... Y justamente se produce por el mal comer que tenemos. O sea, la mala alimentación. Así es. La placa justamente se va formando, hay factores de riesgo para eso, pero un factor de peso es la dieta. Aquí comemos con abundante colesterol, entonces justamente ese colesterol que se va a las arterias, que va provocando la placa y la va obstruyendo. En ese mismo tenor, mencioné dos tipos de cirugía que se hace con mucha frecuencia, sobre todo en la población adulta, la cirugía valvular y la cirugía de revascularización coronaria. Exacto. Sin embargo, también se realiza otro tipo de cirugía. Vamos a ver, doctor, ¿cuáles son esas otras cirugías? Cirugía congénita. Hay pacientes que nacen con una patología congénita y llegan a la adultez. ¿Qué hacer con esa patología? Muchas de ellas hay que operar quirúrgicamente. Estamos hablando, doctor, entonces que esos pacientes infantes que nacen con comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, tienen problemas también a veces de alteraciones, como usted lo dijo, congénitas, son susceptibles entonces de necesitar esa cirugía. Cardiopatía congénita, como usted dijo, por ejemplo, para que entienda la población, una de las cirugías que se realiza con mucha frecuencia es la comunicación interventricular, así es, nace con un hoyo a nivel del septum interventricular y por tanto se comunican cavidades derechas, cavidades izquierdas, especialmente ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. O sea, hay un orificio que comunica los ventrículos o las aurículas. Sí. Existe un orificio, un conducto que comunica tanto, en este caso, cuando hablamos de comunicación interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. En el caso de la comunicación interauricular, porque hay un tabique, en este caso hay un septum, se llama comunicación interauricular. Justamente también hay un orificio que comunica ambas aurículas. Y esto produce alteraciones tanto mecánicas como hemodinámicas que en algunos pacientes hay que derivarlo a cirugía. Exacto. Entonces, y otra pregunta, doctor. Ya sabemos entonces cuáles son los pacientes que generalmente tenemos o son llevados a cirugía por problemas diversos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hay que hacer para llevar esos pacientes o prepararlos? Sí. Primero,
debe haber un personal calificado. No todos los pacientes con una patología amerita cirugía. Ok. Entonces, primero, ese paciente debe ser evaluado y aquellos que tienen criterio quirúrgico se inicia la preparación de la cirugía. La preparación de la cirugía va desde el momento del diagnóstico hasta inclusive ya llevarlo a la sala de operación. Es un contacto mano a mano donde se le da la certeza psicológicamente al paciente para que pueda responder sus dudas y se va hablando sobre los beneficios de la cirugía y las posibles complicaciones. La idea de esto es darle la fortaleza psicológicamente al paciente para que sepa que él no se va a morir, que es un procedimiento que sí se realiza, que es posible y que el paciente, desde el punto de vista emocional, esté tranquilo y pueda, en este caso, poder, desde el punto de vista psicológico y emocional, estar estable para poder seguir realizarse el procedimiento. Entonces, quirúrgico. ¿quiere decir, doctor, que el procedimiento involucra un manejo multidisciplinario? O sea, múltiples especialistas, no solamente el que lo va a operar o el cardiólogo clínico, también hay un psicólogo que Sí. tiene que tratar a ese paciente para que vaya con confianza a la cirugía. Sí. Y también después de operado. Mira, lo más importante de la preparación de un paciente para cirugía, primero, un personal que pueda identificar cuáles son los criterios para operar a ese paciente. Te repito, no todos los pacientes. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la consulta pre-quirúrgico. Nos refieren muchos pacientes para cirugía. Y no todos los pacientes que nos refieren a cirugía cumplen los criterios de cirugía. Hay pacientes que se le da un seguimiento. Muchos de ellos ya tienen 15, 20 años y no se han operado, porque todavía no reúnen los criterios, solamente con tratamiento médico. Y retrasar la cirugía en un paciente que no lleva cirugía es un beneficio para el paciente. Okay. O sea que mientras más se prolonga la eventual cirugía que se le realizaría al paciente con sus medicamentos y eso le favorece al paciente. ¿Podría decirse así? Sí. Vamos las válvulas, que es una cirugía frecuente que se realiza en nuestro centro. No hay una válvula perfecta. Las mejores válvulas son las que Dios nos dio. Son las válvulas que se llaman así mismo naturales o nativas. Exacto, como le decimos nosotros a nuestro paciente de ortopedia, no hay mejor rodilla ni mejor cadera que la propia tuya. Sí. Entonces, si esa válvula no tiene criterio para tú cambiarla, retrasar la cirugía, es lo correcto. Porque esas son tus mejores válvulas. Ahora, cuando ese paciente tiene síntomas y tiene criterio quirúrgico, no tenemos otra opción que operarlo. Lo que te quiero decir con eso es que muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, del interior y también aquí de Santo Domingo, le hablan sobre hay que operarlo. Cuando llegan a nuestra consulta, que se le informa que no. Esto genera en su mente cierta incertidumbre, pero yo tengo una información que hay que operarlo. Y la respuesta es no. Tus válvulas son funcionables y te vamos a dar un seguimiento. Si en ese seguimiento el paciente cumple los criterios de cirugía, se puede mantener. Se opera. Con relación a la pregunta tuya de que es un manejo multidisciplinar, la respuesta es sí. Cuando el paciente se inicia a preparar, hay un protocolo bien establecido. Uno de los protocolos es la higiene bucal. El paciente no puede someterse a una cirugía con caries dentales. ¿Por qué? Porque la boca representa un nicho de bacterias. O sea, ya ahí va involucrando entonces un odontólogo, un especialista de la... Sí, así es. El paciente que va a cirugía debe ser evaluado por un odontólogo y debe realizarse profilaxis, una rehabilitación total oral en la boca. ¿Por qué? Porque no debe haber. Atención a nuestro público. ¿Ustedes están escuchando? Es un dato. No debe haber infección,
repito, la infección complica una cirugía cardíaca. Por eso, una vez que el paciente inicia el proceso de preparación para la cirugía, uno de los médicos que debe de verlo es el odontólogo, porque no puede haber, repito, caries y o infección a nivel de la cavidad bucal, porque eso complica el procedimiento quirúrgico. Son bacterias que están ahí, que migran al torrente sanguíneo y llegan al corazón, y eso puede complicar inclusive una cirugía. Otro médico que debe de ver un paciente que se va a someter al procedimiento quirúrgico cardíaco es el otorrino. ¿Cuál es la finalidad? Justamente de estar procesos infecciosos a nivel del oído, nariz u orofaringe, corregirlo y luego darle el visto bueno para la cirugía. Entonces ya llevamos, doctor, y escúcheme que lo interrumpa, odontología y otorrino. Sí, señor. Otro médico que debe verlo es el nefrólogo. La esfera renal juega un papel importante, tanto en el transquirúrgico como en el postquirúrgico. Porque los riñones, usted sabe, usted que ha operado mucho sabe, que es un órgano importante, sobre todo en la filtración de fármacos que se utiliza, y segundo, en la funcionabilidad del metabolismo del organismo. Claro, la homeostasis, como decimos los médicos, el equilibrio entonces, un riñón bioquímico. Un riñón enfermo complica en demasía un procedimiento quirúrgico. Por eso, antes de someter a un paciente a este procedimiento, tenemos que ver cómo está la esfera renal y debe ver el nefrólogo. Muy bien, eso es un dato bastante interesante el que usted nos está dando ahora y al público del programa El Ortopedista en su Hogar. Doctor, vamos a hacerle antes de pasar a la pausa, o cuando regresemos de la pausa, me están haciendo señas, vamos a hablar algo sobre esa cirugía que usted mencionó, que es la que más frecuente se hace, que es la de obstrucción coronaria, el cateterismo, así que se llama, ¿verdad? Sí, se llama revascularización coronaria o bypass coronario. O bypass coronario, o sea, el bypass coronario. No se vayan, vamos a continuar conversando luego de estos mensajes. En el área de terapia física contamos con los servicios de terapia y rehabilitación en general, con todos los equipos modernos y especializados en el área de rehabilitación. Realizamos terapia física, terapia ocupacional, terapia para problemas cervicales, hernias discales, pacientes de condiciones neurológicas y pacientes con postquirúrgicos de ortopedia y cirugía de columna. En el área de imágenes médicas contamos con nuestros modernos equipos de rayos X, con la más alta tecnología y revelado digital, los cuales podemos reportar imagen a la brevedad posible, ya sea en modo impreso o digital. Realizamos estudios de mapa Holter, ecocardiograma, sonografía en general, tanto abdominal como sonografía mamaria, sonografía pélvica, transvaginal y sonografía musculoesquelética. Contamos con nuestro nuevo y moderno laboratorio clínico donde se puede realizar cualquier tipo de estudios de laboratorio analítica en sentido general, desde hemograma,
hasta pruebas especiales. Les recordamos que trabajamos con el seguro Senasa para su terapia física y para las imágenes médicas. Bien, estamos conversando con el doctor Atahualpa Duarte, cardiólogo del Centro Terapéutico de Imágenes Médicas CTIN. Estamos hablando de preparación de pacientes para cirugía cardíaca, prequirúrgico y postquirúrgico. Todos aquellos pacientes que pueden ser o van a ser operados de alguna cirugía cardíaca o que ya han sido operados de cirugía cardíaca, algunas informaciones que le van a servir y de antemano, cómo pueden darse un seguimiento con el doctor allá en el Centro Terapéutico de Imágenes Médicas, ahí en la Plaza Pedro Brán, Santo Domingo Oeste. Sí, nosotros damos servicio también de seguimiento a los pacientes que ya están operados, postquirúrgicos, también a los pacientes que tienen una patología cardíaca y que de alguna forma se les ha informado de que necesitan una cirugía. Algo importante, el paciente que es operado debe tener un seguimiento. Creo que es lo más importante, porque el paciente puede volver a enfermar. Si el paciente operado no se le da seguimiento, es posible que necesite o requiera otra cirugía en futuro. Una reintervención. Una reintervención. Por eso es tan importante ese seguimiento a esos pacientes. En ese centro también podemos decir que le damos un seguimiento a los pacientes con hipertensión pulmonar. Señores, anteriormente los pacientes con hipertensión pulmonar fallecían muy temprana edad porque no teníamos moléculas para poder tratar esta enfermedad. Y a través de los años la ciencia ha avanzado. Pero doctor, explíquemele a los oyentes qué es eso de hipertensión pulmonar, porque se van a quedar en el aire, no queremos eso, ¿verdad? Brevemente, algo más. Sí, como su nombre lo dice, hipertensión, una presión elevada a nivel de la arteria de los pulmones. Ok. Sí. O sea, hipertensión pulmonar, como su nombre lo especifica, es la presión elevada en la arteria de los pulmones. Ok, bien. Entonces, ya los pacientes conocen de esta patología. Se utilizan fármacos. Uno de ellos, que siempre tengo problemas con los pacientes, es el citrato de sildenafil, lo que conocemos como Viagra. Ok. Los estimulantes. Sí, justamente estos compuestos provocan una vasodilatación a nivel de la arteria pulmonar y mejoran muchísimo estos pacientes. ¿Cómo, doctor? Sí. Es decir, que ese efecto del citrato de sildenafil se utiliza muy frecuentemente en estos pacientes para provocar vasodilatación a nivel de los pulmones, de las arterias, a nivel de las arterias de los pulmones, y estos pacientes mejoran
drásticamente su sintomatología. Hoy por hoy, gracias al Ministerio de Salud Pública, tenemos fármacos de alto costo, que es el Bosentan, el Riociguat y el Ventavis. Son medicamentos muy costosos. Solamente el Ministerio de Salud Pública puede suplirlo. Estamos hablando que son medicamentos cuyo costo mensual supera los 200 mil pesos. ¿Un tratamiento mensual? Mensual. Pueden superar los 200 mil pesos. Es decir, que gracias al Ministerio de Salud Pública y a ese programa de alto costo, muchos de nuestros pacientes están en ese programa y su mejoría ha sido fantástica. Entonces quiere decir, doctor Duarte, que los pacientes que se van a someter a cirugía cardíaca o que han sido ya sometidos a cirugía cardíaca pueden realizarse en CTI una gran cantidad de estudios y de pruebas y de análisis y darse un seguimiento, vamos a decir. ¿Cuáles son esos estudios y cuáles son esas pruebas? La consulta básicamente es un seguimiento tanto pre y postquirúrgico, el seguimiento de un paciente con problemas eminentemente quirúrgicos. El paciente que es operado se le da seguimiento. Y patología que se considera que posiblemente requieran cirugía también se le da seguimiento. También los pacientes con hipertensión pulmonar se le da seguimiento, con un estudio se le hace la ecocardiografía, electrocardiografía. ¿Y eso lo realizan allá en CTI? Sí, se realiza con un personal muy calificado, estamos siempre ahí presentes y realizamos esos estudios, inclusive también aparte del Holter, mapa, ecocardiografía, también existe un servicio de laboratorio con un personal bastante calificado. Ok, o sea que no hay que ir muy lejos. Ahí se puede resolver todo. Así es. Se puede hacer su chequeo cardiovascular y todo su seguimiento de estudios de rutina del área de cardiología. Sí, lo puede hacer allá. Mira, un tema de la hipertensión pulmonar que es un tema que es importante porque tenemos muchos pacientes. La hipertensión pulmonar existe 5 estadios. Hay muchas causas. Las causas que ve especialmente el cardiólogo son aquella hipertensión pulmonar que es producida por cardiopatía congénita y valvulopatía. Existe un tipo de hipertensión pulmonar que es producida por patologías pulmonares, que ahí ya le compete al neumólogo. Pero la hipertensión pulmonar, repito, que se produce por una cardiopatía congénita y valvulopatía, eso no compete a nosotros. Ok, no, pero eso está bastante interesante porque quiere decir que esa patología de la hipertensión pulmonar muchas veces puede puede pasar de manera inadvertida por el paciente, y si no se hace su chequeo de rutina, si no se hace su evaluación con un cardiólogo y con una serie de estudios que son de rutina para ese problema, no se detecta eso, sino si el paciente... Realmente el paciente no mejora. El paciente con una hipertensión pulmonar severa, si no lleva tratamiento, nunca mejora. Son pacientes que dan 3 pasos y están cansados, duermen con 3, 4 almohadas y viven con un disconfort en cuanto a su sintomatología bastante importante. Son pacientes que no tienen una tranquilidad porque siempre están muy sintomáticos. Inmediatamente se inicia con el tratamiento adecuado, los síntomas desaparecen, ese paciente se reintegra a sus actividades laborales y un gusto verlo, cómo cambia su vida emocional y también laboral. No, miren, la patología cardíaca, todos sabemos que en nuestro país está, como dicen, prácticamente acabando con la vida de los dominicanos. Y ahí está incluido los infartos, la muerte súbita por patología cardíaca, como repito, el infarto. Y entendemos que la población de Santo Domingo Oeste cuenta con el doctor Duarte, con una persona calificada
que puede dar respuesta a todos estos distintos problemas del área de cardiología en el Centro Terapéutico de Imágenes Médicas, CTI. Así es. Doctor, ya para el final, y no por eso menos importante, ¿qué usted recomienda para el seguimiento y para prevenir esas patologías que si no se tratan o si no se diagnostican a tiempo puede decaer en una cirugía cardíaca? Mira, lo más importante es el chequeo. Pues, los pacientes deben acudir a su cardiólogo más cercano. Uno de los problemas, lo digo así porque he recibido pacientes del interior, es que pacientes con problemas cardíacos no pueden salir embarazadas. Es lo primero. La respuesta es sí. Dependiendo qué patología del corazón, pueden tener un embarazo a término y su hijo feliz. Es decir, la respuesta es: los pacientes deben acudir a su chequeo, a su médico. Y dentro de la prevención, lo que hablamos al inicio es la faringoamigdalitis, siempre hay que tratarla. No podemos dejar esas infecciones a nivel de las amígdalas sin tratar, justamente por la gran cantidad de pacientes con fiebre reumática. La parte de la dislipidemia, esos factores de riesgo, son el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión, esos factores de riesgo. En resumen, el paciente debe de ir a su cardiólogo, debe tener un seguimiento con la finalidad de que poder prevenir pacientes que vayan a cirugía. Okay. Bueno, estamos conversando, repito, con el doctor Atahualpa Duarte, cardiólogo ecocardiografista. Queremos recordarle que este programa, El Ortopedista en su Hogar, llega gracias a CTIN, Centro Terapéutico de Imágenes Médicas, ubicado en la Plaza Pedro Brán, sector de Pedro Brán, en el primer nivel de la Plaza Pedro Brán, donde pueden realizarse, además de la consulta de cardiología, pueden chequearse o buscar servicios de ortopedia, fisiatría, neurología, medicina general, entre otros servicios como imágenes médicas, sus imágenes de radios X, puede hacerse su sonografía abdominal, pélvica, y sus estudios de cardiología, como mencionó el doctor Duarte, también disponibles allá. Y en el segundo nivel, su moderno laboratorio, donde pueden realizarse pruebas diversas, desde un simple hemograma hasta pruebas especiales. Como les decía, conversamos con el doctor Duarte. Estamos muy contentos porque el doctor, entiendo que le ha dado en el clavo a muchos problemas, o a un problema que es importantísimo en nuestro país, ya que la patología cardíaca, coronaria, las patologías que son congénitas, que el niño, la persona nace con ellas, son de las principales causas de problemas que derivan en una cirugía cardíaca. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo espero que esta visita se repita con otro tema de interés para el pueblo dominicano. Lo felicitamos porque entiendo que ha hablado de algo que las personas estaban esperando que alguien le orientara en ese sentido. Por eso entiendo que se debe repetir más luego una visita suya. ¿Qué usted dice de eso? Para mí ha sido un placer. Estamos siempre a la disposición cuando quieras. Bueno, hoy es 8 de mayo del 2019. Esta ha sido una nueva entrega de su programa El Ortopedista en su Hogar, con nuestro fabuloso invitado. Será hasta otra nueva entrega en otro programa de El Ortopedista en su Hogar. Bye bye.
En el área de terapia física contamos con los servicios de terapia y rehabilitación en general. Con todos los equipos modernos y especializados en el área de rehabilitación. Realizamos terapia física, terapia ocupacional, terapia para problemas cervicales, hernias discales, pacientes de condiciones neurológicas y pacientes con postquirúrgicos de ortopedia y cirugía de columna. En el área de imágenes médicas contamos con nuestros modernos equipos rayos X con la más alta tecnología y revelado digital, los cuales podemos reportar imagen a la brevedad posible, ya sea en modo impreso o digital. Realizamos estudios de mapa Holter, ecocardiograma, sonografía en general, tanto abdominal como sonografía mamaria, sonografía pélvica, transvaginal y sonografía musculoesquelética. Contamos con nuestro nuevo y moderno laboratorio clínico donde se puede realizar cualquier tipo de estudios de laboratorio analítica en sentido general. Desde hemograma hasta pruebas especiales. Les recordamos que trabajamos con el seguro Senasa para su terapia física y para las imágenes médicas.